Esto es la Iglesia del Nazareno San Pablo, donde podrás ser sanado y encontrar solución a tus problemas a través del amor de Cristo. Estamos ubicados en el barrio de Colegiales y tenemos como visión que puedas experimentar el amor de Dios. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús. Hola Iglesia, qué bueno, qué emoción que es que podamos encontrarnos una vez más en nuestra nueva reunión en línea. Sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión. Estamos muy felices y agradecidos porque podemos decir que hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado, nos ha acompañado y nos ha bendecido en gran manera. Gracias por estar, gracias por formar parte de esto y qué bueno es que hoy puedas estar conectado. Es muy bueno porque estoy segura que Dios tiene algo para decirte, algo muy especial para cada uno de nosotros. Esperamos que en este tiempo puedas sentirte bendecido, puedas sentirte ministrado a través de la alabanza, a través de la oración y a través de su palabra. Así que prepárate, estate atento y muy preparado para salir bendecido de esta reunión. Así que bienvenidos y comenzamos.
Qué bueno que podamos estar nuevamente en este tiempo compartiendo este momento tan, pero tan especial, donde Dios nos permite disfrutar de su palabra, recibir de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Qué bueno es en este tiempo interpretar que nuestra vida necesita la palabra de Dios, que sin importar el tiempo que estemos en la iglesia, el cargo, el ministerio que desarrollemos, la palabra de Dios sigue siendo fundamental en nuestra vida. Como pastor experimento mucha bendición, mucho crecimiento en mi vida a través de un tiempo con la palabra de Dios y cuando Dios me habla de manera directa y clara. Y es tremendo identificar que Dios nos habla de manera directa y clara porque corresponde a un propósito y el propósito que tiene en manera general con su iglesia como cuerpo de Cristo del cual uno es miembro y en manera personal también con cada uno de nosotros según el propósito personal que tenga para nuestra vida. Y hoy la palabra de Dios nos vuelve a hablar de algo que es muy pero muy importante, que primero y principal lo tengamos en claro y que sepamos cómo emplearlo. Y la palabra de Dios hoy nos lleva al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, donde habla de un fundamento especial y yo podría decir tranquilamente que es el fundamento por excelencia en la vida de todo cristiano, que es la fe. Y como es algo tan pero tan importante, es de suma importancia que lo podamos tener en claro a la luz de la palabra y darnos cuenta de que quizás a través del tiempo ha habido muchas controversias de acuerdo a este concepto, qué piensa uno, qué piensa lo otro, qué creemos, qué entendemos por fe, pero sabe que toda discusión culmina cuando lo llevamos a la luz de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Básicamente este párrafo que vamos a estar leyendo habla acerca de una diferencia entre una fe sin obras, una fe con obras, una fe muerta en cuanto a lo que el autor Santiago se refiere a una fe inactiva que no produce frutos, que no se mueve, que no lleva adelante y a cabo lo que Dios verdaderamente pone dentro de nuestro corazón. Me gusta mucho tratar de identificar el destinatario o los destinatarios de este mensaje, que no es más ni menos que la iglesia del Señor, una iglesia en ese tiempo a la cual Santiago le está escribiendo y estaba pasando por un tiempo muy pero muy especial, y este tiempo especial que estaba pasando la iglesia lo llevó durante un tiempo a descuidar los fundamentos, estaba alejado de los fundamentos que ellos habían heredado en ese momento de la iglesia primitiva, fundamentos de la iglesia primitiva donde la iglesia ponía en práctica todo lo que el Señor verdaderamente le había dado, y esto había provocado un gran desarrollo y conocimiento de quién era Cristo, del poder de Cristo y del poder que habitaba en los discípulos, en los apóstoles, que hacían que verdaderamente el evangelio creciera de manera asombrosa. Entonces, al ver que muchas problemáticas que surgían alrededor lo estaba llevando a esta iglesia a la cual Santiago está escribiendo esta carta, este mensaje, a olvidarse de los fundamentos, vio como vital necesidad volver a hablar estos temas y que las cosas queden en claro. Si hay algo que yo aprendo en el camino cristiano a través de la palabra, es que Dios siempre vuelve a recordarme a aquellos que por algún u otro motivo yo tiendo a olvidarme o parece que ya no empieza a tener la misma relevancia en mi vida. Y no es que Dios repite un mensaje reiteradamente porque nosotros no tuvimos la capacidad de entenderlo, sino que quizá lo hemos entendido, pero por alguna curiosa situación nos estamos olvidando. Y hay cosas que son muy, pero muy importantes en la vida del cristiano que nunca debe olvidarse. La fe es una de ellas, y la fe que plantea la palabra de Dios. Como decía hace un rato, el momento especial que estaba pasando la iglesia a la cual escribe Santiago, el pueblo de Dios, ese remanente que él escribe esta carta, realmente lo había llevado realmente a descuidar los fundamentos. Y cuando uno descuida los fundamentos de la iglesia que están en la palabra de Dios, automáticamente va cambiando la visión de la iglesia. Cuando cambia la visión de la iglesia, cambia su funcionamiento, cambia la función que verdaderamente debe cumplir la iglesia como pueblo de Dios. Cuando perdemos la visión en la comunidad de fe que nosotros nos congregamos, lo más probable es que cambie también el funcionamiento, cómo verdaderamente esa comunidad de fe va a empezar a desarrollarse. Y cuando cambia la visión y el funcionamiento de la iglesia en la cual nos congregamos, de la comunidad de fe, inevitablemente cambia nuestro fundamento como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo y vamos creciendo conforme
a lo que se nos va educando y enseñando en la iglesia en la cual nos congregamos. Por eso es muy importante, y siempre me van a escuchar resaltar lo mismo, es muy importante saber y estar seguro dónde nosotros nos congregamos, cuál es la doctrina, qué es lo que se enseña, a dónde se apunta, porque esa visión es lo que va a repercutir en nuestra educación, en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo de nuestra vida espiritual. Santiago resalta lo importante que debe ser volver a las enseñanzas que plantea la palabra de Dios en cuanto a un valor especial y fundamental como lo es la fe. ¿Y sabe qué? La fe que plantea Dios en su palabra no es algo místico. Muchas veces he escuchado hablar acerca de la fe y se plantea como algo místico, algo que se basa en visiones. No. La fe que plantea la palabra de Dios no es algo místico ni es algo teórico. No es algo que se manifiesta solamente en visiones y no es algo teórico que uno puede aprender a desarrollarla, a entenderla y aplicarla dentro de un seminario. Tampoco es algo con fecha de vencimiento. No corresponde a algo de nuestro pasado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces escucho personas, hermanos, líderes, hablar de cómo Dios lo utilizó hace 10, 15, 20 años, como si el fundamento de la fe que tiene que poner por obra hubiese correspondido a una etapa de su vida. No, y no tiene fecha de vencimiento. Es algo dinámico, es algo presente, es algo actual que se puede aplicar en todo momento y más que nunca en este tiempo. Mire, todo lo que Dios dejó en su palabra para el cristiano lo puede vivir, tiene la capacidad de vivirlo en presente o en futuro. Usted lea todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ve que Dios da a sus discípulos y a sus hijos, a su iglesia, la autoridad para hacer milagros, para predicar la palabra, es algo que nosotros tenemos la posibilidad de vivir y de experimentar. Porque por algo Dios lo dejó en su palabra, para que su iglesia se identifique con lo que Él verdaderamente está pidiendo. No ha sido el propósito de Dios que un cristiano lea la palabra y caiga en una situación de asombro. ¡Wow! No. Ha sido el propósito de Dios que uno sienta la inquietud para verdaderamente poder lograr eso. Dice la palabra de Dios que Jesús hablaba a sus discípulos y les decía: las cosas que yo he hecho ustedes también podrán hacer y aún mayores. Habla de entender y aceptar que nosotros podemos llevar adelante lo que Dios habla dentro de su palabra, tanto en presente como en futuro. Nosotros hemos experimentado la conversión, porque su palabra habla de la conversión. Nosotros hemos experimentado los milagros, porque su palabra habla de los milagros. También creemos y tenemos fe y estamos totalmente seguros y convencidos que vamos a experimentar la glorificación, tanto en eventos presentes como futuros. Es posible si tenemos la capacidad de tener fe. Para eso es necesario que nosotros podamos tener ese tipo de fe. Y la fe no solamente radica en creer, porque creer muchas veces tiene que ver con una postura quieta, histórica. Creer no tiene que ver muchas veces con un sinónimo de creencia de lo que nosotros heredamos. La fe es diferente. La fe no solamente se basa y se fundamenta en creer en Dios, sino en creerle a Dios lo que Él propone para mi vida. ¿Recuerdan el acontecimiento de Pedro con todos los discípulos? Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro habla con Jesús. Todo lo que están alrededor, si bien al principio creían que era un fantasma, a medida que se iban acercando, ya empezaron a reconocer que era Jesús. Sin embargo, cuando Pedro habla con Jesús, Jesús le dice que venga sobre las aguas y Pedro logra caminar sobre las aguas. Pedro no solamente reconoció a Jesús, sino que también le creyó. Eso es fe. No solamente reconocer que Jesús me salvó, sino creerle en todo lo que Jesús, y en este caso el propósito de Dios, tiene para mi vida. Y cuando Pedro le creyó, su vida fue totalmente transformada. Nosotros vemos acontecimientos en los evangelios donde Pedro siempre tiene una actitud diferente frente a lo que Jesús le proponía. Entonces nosotros entendemos que cuando uno verdaderamente decide no solamente creer en Jesús, no solamente creer en Dios, sino creerle en cuanto a lo que Él a nosotros nos propone, la fe se vuelve una fuerza transformadora en nuestra vida por excelencia. Nuestra vida cambia, y no solamente nuestra vida cambia la vida de todos aquellos que nos rodean,
Cambia, absolutamente cambia. Cuando nosotros entendemos que la fe es una fuerza transformadora por excelencia, todo lo que dice la palabra de Dios toma verdaderamente otro tipo de dimensión. Por eso cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Dios nos manda amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y obramos conforme a la fe, porque el amor al prójimo no es solamente un sentimiento, es algo que se demuestra. El amor a mis hermanos, a la familia de la fe, no es algo que yo tengo que tener pegado como un versículo en la heladera, no es algo que yo tengo que tener solamente como un concepto claro, es algo que se demuestra, es algo que se puede obrar a través de eso que nos plantea la palabra de Dios, y eso genera una fuerza transformadora por excelencia, no solamente en nuestra vida, porque créanme, se lo digo con conocimiento de causa, cuando aprendí a amar a mi prójimo, la primer vida que ha sido transformada fue la mía. Mi vida ha sido transformada, consecuentemente ha sido transformada por el amor que uno le brindaba a las personas que a uno lo rodeaban. Pero es tremendo cuando uno entiende que la fe tiene esta fuerza transformadora. No tenés idea cómo las vidas de las personas que te rodean cambian cuando decidís amar a tu prójimo como a vos mismo y verdaderamente demostrárselo en todo momento. Estás transformando la vida de las personas porque Dios ha transformado tu vida a medida que nosotros decidimos poner por obra lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. ¿Sabe qué? Habla la palabra de Dios de esto tan pero tan importante, ¿no? Y me gusta cuando la palabra de Dios no mistifica la fe, sino que lo hace dinámico, que uno verdaderamente puede volcar en la praxis de su vida, en su diario vivir, lo que verdaderamente siente por fe. Y no solamente guardarlo en un marco teórico, místico o algo espiritual, o como muchos creen, no es algo que pocos entienden. No, si vos tenés la capacidad de mostrar lo que Dios te pide, quédate tranquilo que no solamente todos lo van a entender, lo van a valorar. Van a empezar a ver algo diferente, porque si hay algo que yo he aprendido, que cada decisión que nosotros tomemos en fe, Dios la respalda. Y la respalda en gran manera, por más insignificante que sea. Tu decisión, Dios la respalda en gran manera. Es como que esa semilla sea con más poder, porque lo estás haciendo en una decisión de fe. En el versículo 15 habla acerca de una historia en particular y usa un ejemplo que es muy pero muy claro y muy contemporáneo también para este tiempo. Y dice más o menos, sí, si alguien tiene hambre o tiene frío, vos no podés decirle solamente anda a tu casa, comé y calentate, si no le brindás lo que esta persona verdaderamente necesita. Es un ejemplo muy pero muy claro. ¿Saben qué? La fe no ignora la situación de nadie y tampoco justifica la inactividad nuestra. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces quizás ante una situación de necesidad viene en nosotros una situación de ignorar, como hablábamos quizás en unos domingos anteriores, naturalizar lo que está mal o justificar. No, esta persona está así por sus padres, por sus hijos, por la vida que tuvo, por las decisiones. No. La fe no habla de justificar nuestra inactividad. La fe siempre nos lleva a actuar. La verdadera fe actúa sobre un fundamento tremendo y único que todos tenemos, que es el conocimiento que Dios ha puesto en nuestra vida. Y quiero dejar algo claro, cuando hablo del conocimiento que Dios puso en nuestra vida, no estoy hablando del conocimiento que quizás se pueda adquirir en un seminario. Estoy hablando de que cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida empezó a tener ciertos tipos de conocimiento que ya están instalados en el sentido común de un cristiano. Hay cosas que son parte de nuestro sentido común, que no necesitamos una revelación de Dios. Son parte de ese sentido común diferente que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que preguntarle a Dios cuál es su voluntad a la hora de ayudar a un necesitado. No hay que pedir a Dios una respuesta o una revelación cuando vemos a una persona que tiene hambre o tiene frío. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que obrar.
Tenemos que actuar. Nuestra fe nos impulsa a actuar ante una situación de necesidad. Y de cualquier necesidad, de cualquier índole. Cuando encontramos una persona con una necesidad emocional o una necesidad espiritual, no hace falta preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Porque el sentido común que nos brinda a nosotros el Espíritu Santo que está dentro nuestro, ya nos hace entender que nosotros no solamente tenemos que hacer algo, sino que lo tenemos que hacer ahora. Tenemos verdaderamente que actuar. Hay cosas que no hay que preguntarle a Dios, hay cosas que nosotros ya sabemos. Nuestra fe nos lleva a actuar. ¿Sabe que esta acción, la acción de actuar, es la evidencia y el propósito de la fe en la vida de cualquier cristiano? No podemos nosotros decir que vivimos por fe cuando no nos interesa lo que sucede alrededor nuestro. No nos podemos nosotros confundir, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Que estamos agradando a Dios cuando lo que nos detiene a servir a Dios, a un desafío de Dios, tiene que ver con nuestra fe, con nuestra falta de fe. Nosotros tenemos que entender que es la evidencia y el propósito de la fe en la vida de cada uno de nosotros. Miren, ¿saben por qué nosotros ponemos las manos sobre los enfermos? ¿Saben por qué nosotros los pastores ponemos las manos sobre los enfermos y oramos por los enfermos? No es porque el pastor tenga una autoridad mayor, sino porque uno lo hace por fe. Y por eso ocurren los milagros. No por una cuestión de categoría, sino por una cuestión de fe. ¿Saben por qué predicamos aún a los corazones más duros? Porque tenemos fe que la palabra de Dios, que el Evangelio es poder. Y no nos importa el contexto de la persona. A veces justificamos el contexto de la persona para justificar nuestra inactividad. No le quiero predicar porque su corazón es duro. Porque está en vicio, está en drogas, tiene una vida que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. No tiene que ver con eso. Yo tengo fe que el Evangelio es poder de Dios y por eso le voy a predicar la palabra. Yo tengo fe que la oración sana al enfermo y por eso no me interesa el diagnóstico médico. Yo le voy a poner la mano y voy a orar confiando de que Dios va a obrar a través de la fe. Porque agrada a Dios y es el portador directo de los milagros, de que Dios verdaderamente mueva su mano. Ahora, la palabra de Dios habla también de que es una fe muerta. Y qué palabra dura, ¿no? Sabe que la traducción dice una fe inútil, una fe sin frutos, una fe sin propósitos. Una fe que no produce ningún fruto. Nada. Ni en lo espiritual, ni en lo personal, ni en el contexto en el cual nos desarrollamos. Si vos crees que la fe que tenés te ha hecho madurar espiritualmente, pero no ha brindado nada a los demás, déjame decirte, y no quiero enojarte, pero empezábamos la prédica diciendo qué importante que es que en la comunidad de fe en la cual nos congreguemos o nos congregamos, a nosotros nos eduquen bien. Déjame decirte que no es la fe que habla la palabra de Dios, que quizás te ha agradado el comentario, la prédica o la manera en que te presentaron, que quizás te gustaron los estudios, los discipulados, pero la fe que verdaderamente agrada a Dios es una fe que actúa. Una fe muerta, sin obras, no produce ningún tipo de frutos. No produce un fruto espiritual ni personal, y menos en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Y saben que con el tiempo he aprendido y he amado y busco siempre, no por una cuestión de ego personal, sino porque me gusta ver que lo que uno pueda llevar adelante, Dios lo pueda estar respaldando y podamos ver frutos. Quiero ver los frutos de mi vida espiritual, de mi vida ministerial, de mi fe. Porque la palabra de Dios dice que eso es posible. No provoca nada, pero nada importante. Y acá me pongo a pensar muchas veces. Cuando nos encontramos en una evaluación de nuestra vida espiritual y nos ponemos a pensar, ¿hace cuánto que nuestra vida no está provocando nada importante? Ni en nosotros, ni en la comunidad de fe en la cual me congrego, en la iglesia, o en mi contexto personal, en mi familia, en mis hijos. ¿Hace cuánto que no provoca nada importante? ¿Será que Dios ha menguado? ¿Será que el poder de Dios se ha bajado? No, para nada. Dios sigue siendo el mismo, todopoderoso. El problema radica en si nosotros estamos obrando con la fe que Dios nos ha dejado en cada uno de nosotros. ¿Sabe que la fe no solo consiste
en conocer a Dios. También se basa y se fundamenta en responder en acción obediente a lo que Dios a nosotros nos propone. Eso es la fe, conocer a Dios y obedecerle. Quizás hoy estamos en el paso donde solamente lo hemos conocido, pero nos está costando obedecerlo, poner por obra lo que Él verdaderamente trajo a nuestra vida. Y la fe, dice la palabra de Dios, que se perfecciona cuando uno verdaderamente la deja actuar. Mire, la palabra de Dios dice que la fe se va perfeccionando cuando uno obra, cuando uno actúa. Y yo he aprendido con el tiempo que la fe crece y vamos a crecer en nuestra vida espiritual y vamos a subir de nivel espiritualmente siempre y cuando pongamos por obra y en práctica lo que Dios nos está pidiendo. Hay niveles de nuestro crecimiento espiritual que sí o sí necesitan que nosotros pongamos por obra lo que Dios nos dice. Necesitamos empezar a emplear. ¿Vos querés saber qué sucede y cómo obra Dios cuando uno predica la palabra? Tenés que tomarte en este tiempo en fe de creer que Dios te va a utilizar para convertir y salvar la vida de uno. ¿Querés saber qué sucede cuando uno ora por los enfermos? Tenés que tomar la disposición de poner tus manos sobre los enfermos para que se sanen. Y así, doy solamente 2 ejemplos, pero así en toda la dimensión de nuestra vida espiritual. Así, en cada uno de los pasos de nuestra vida en la cual nosotros nos desarrollamos, es necesario que pongamos por obra lo que nuestro corazón en fe está sintiendo de parte de Dios en este tiempo. Y por último, Dios no ocultó nada a sus hijos. Él no ocultó lo que sus hijos, nosotros, tenemos que llevar a cabo. Lo dejó bien en claro en su palabra. Pero solo tomará relevancia en nuestra vida cuando decidamos poner por obra lo que Él nos está hablando cada miércoles, cada domingo, cada sábado, a través de su palabra. Iglesia, necesitamos la fe que tenemos, ponerla por obra. La fe que te ha dado Dios, lo que Dios ha puesto en tu corazón, sin importar el tiempo que estás en la iglesia, necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos ser esa iglesia que considera que la fe es el agente transformador por excelencia, siempre y cuando su iglesia esté dispuesta a ponerla por obra. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial y por esta palabra que nos desafía a cada uno de nosotros, Señor, a que pongamos por obra todo lo que tú nos has dado, Señor. Aquí hay un montón de personas, Señor, que han aprendido tanto de ti, tú le has mostrado un montón de cosas, los cuales nosotros podemos decir que esa fe existe en nuestros corazones. Pero hoy nosotros queremos poner por obra en este tiempo, Señor. Permítenos que así sea. Genera en nosotros el sentir para que también podamos llevarlo adelante, Padre Celestial. Prepara el lugar, las personas adecuadas, donde nosotros podamos poner por obra todo lo que tú nos has dado y todo lo que nosotros sentimos, Señor, respecto a tu presencia, Señor. Que esa fe que se fundamenta en creer fervientemente en ti, podamos ponerla por obra cada día y en cada detalle de nuestra vida. Bendice a nuestra iglesia, que nuestra iglesia aquí en Conde San Pablo sea esa iglesia, Señor, que pone por obra la fe que tenemos en ti y experimentamos y seremos testigos de la transformación que genera en la vida, no solamente nuestra, sino de todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.
Qué bueno que estás con nosotros esta semana de bendición, en donde pudimos disfrutar un mensaje maravilloso, y de eso se trata. Esa es la buena vida, la vida que nos ofrece solamente Jesucristo. Es una vida maravillosa y es una vida que nosotros queremos compartir contigo toda la semana, y por eso nos esforzamos y buscamos las maneras más asociadas a tus necesidades para compartirte esta vida cristiana. Mire, no te vas a arrepentir, no te vas a querer volver cuando experimentes el amor de Dios. Sabes, nosotros estamos disponibles y estamos trabajando para que tú, si tomas la decisión, puedas conocer y disfrutar todas las cosas que Dios tiene para tu vida. Por eso te invitamos a que te contactes con nosotros a través de WhatsApp, Instagram, Facebook. Puedes escribirnos y nosotros vamos a ayudarte y vamos a atenderte, porque creemos de que la vida cristiana no es una vida para caminarla solo, sino que entre todos unimos fuerzas para seguir este camino, que no es un camino de velocidad ni de rapidez, es un camino de constancia en donde vas a ir conociendo a Dios y vas a ir mejorando todos los días. Como dice la Biblia, irás de gloria en gloria. Y acá atrás está nuestro canal de YouTube. Cada día estamos añadiendo más material. De hecho, este video que viste hoy lo vas a poder ver en nuestro canal las veces que quieras. Te invitamos a que entres a nuestro canal, te suscribas, le des me gusta y también lo compartas con otros que tienen la necesidad también de una mejor vida. Así que no te pierdas lo que vamos a hacer en la semana. No te pierdas las actividades que tenemos. El martes nos juntamos para orar. Es un momento donde tú podrás adorar a Dios y podrás también en comunidad con otros pedirle a Dios que te ayude e intervenga en todo lo que tú necesites y también le des gracias. Y también los sábados estamos los jóvenes reuniéndonos vía Zoom para poder aprender más y más de la vida que Dios tiene para nosotros, transformar nuestra manera de pensar y lograr ser nuestra mejor versión, porque eso es lo que queremos, invertir y disfrutar nuestra juventud de la mejor forma posible. Y tú puedes ser parte de nuestro equipo, tú puedes ser parte de nuestro grupo, no te vas a arrepentir, te lo aseguro. Así que espero que tengas una linda semana. Qué bueno que estuviste con nosotros y te deseo muchas bendiciones y que puedas tener el resto de la semana en victoria. Nos vemos por acá la próxima semana, no te lo pierdas. Chao, chao.